Vamos a empezar por una noticia que verdaderamente es, bueno, vergonzosa por calificarla de alguna forma. El Parlamento catalán defiende a un salafista que es un peligro para la seguridad nacional, es decir, bueno, pues los separatistas, los comunes que están en el Parlamento de Cataluña, pues censuran la detención y orden de expulsión de un marroquí afincado en Reus y elogian, vamos, rechazan por tanto su detención y su extradición y elogian, sin embargo, su activismo social, político y cultural, es decir, todo lo contrario a la lógica. Correcto, mira, es de las cosas más absurdas, de las cosas más ridículas que he visto en pero muchísimo tiempo. La verdad es que un parlamento no se preocupe de los ciudadanos y se preocupe precisamente de cosas absurdas y que además lo único que hace es politizar un poco la labor policial. Es fácil de entender. Esta persona, Mohamed Said Badou, ha sido detenido por una unidad de información junto con otra persona, o por la unidad de información de la Policía Nacional. Una unidad especializada en yihadismo. Repito, una unidad especializada en terrorismo yihadista. ¿Por qué detenido? Porque ha sido calificado como activista, como líder de pues una especie, por decirlo de alguna manera, de captación, una especie de captación de jóvenes. Además, buscaba jóvenes para captarlos a la causa. Por tanto, fue determinado como un peligro para la seguridad nacional. En el expediente de los especialistas aportaron indicios, pruebas de que tenía contactos a través de Internet, de relaciones directas, de que trataba de captar de forma directa a estos jóvenes. Por tanto, era un peligro para la radicalización de estos jóvenes. Y recordar lo que pasó en Barcelona hace unos años. Y el yihadismo sigue presente, no ha desaparecido con el atentado yihadista que sufrimos en varias localidades de Cataluña. No, 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 sigue presente y hay que evitarlo. Por tanto, había un peligro de radicalización, un peligro para la seguridad nacional. Esta persona fue detenida, puesta a disposición judicial para decretar su internamiento, expulsada de España. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que has comentado, que el Parlamento catalán pues apoya a esta persona en perjuicio del que tiene que representar. Es que la verdad es que es increíble. El perfil de esta persona es de 40 años, marroquí, que tiene una orden de expulsión y mucho poder, porque es el presidente de la Asociación de Defensa de la Comunidad Musulmana en la zona de Reus. Por tanto, hay un peligro real y así se ha determinado. Lo inaudito, lo insólito, lo increíble es que el Parlamento catalán apoye a un presunto delincuente. Es que estamos llegando a cotas, en fin, sinceramente, ya que sobrepasan lo político incluso, porque tú puedes tener un político que puede tener su ideología, la otra, tal, hacer política y tal, pero estamos ya cruzando una serie de líneas rojas que es verdaderamente alucinante. Es decir, que un parlamento, que unos políticos se pongan a defender a un potencial peligro yihadista. Es decir, o sea, insisto, ya es algo que no me entra en la cabeza, sinceramente, es que no lo entiendo. O sea, insisto, puede ser de derechas, de izquierdas, medio pensionista, lo que tú quieras, pero ya defender a un peligro potencial y un peligroso yihadista, pues oye, no sé, no, o sea, no me entra en la cabeza. Es que solo se me ocurren palabras ridículo y palabras como absurdo, porque en esa declaración que hace el Parlamento habla también de la ley de extranjería, de una repulsa hacia la ley de extranjería. Es curioso porque creo que ni siquiera se la han leído. Nuestra ley de extranjería, la ley de extranjería en España, empieza precisamente equiparando los derechos fundamentales de los extranjeros ilegales a los españoles. Es decir, le empieza dando derechos a los extranjeros. Empieza dando derechos a los extranjeros aunque estén en situación ilegal en España. O sea, de verdad que es tan absurdo, tan ridículo. Y luego que un parlamento, que además en una zona de España, en una región de España, que hemos sufrido el terrorismo yihadista, que de alguna manera el parlamento Sí. se meta en cuestiones policiales, en investigaciones policiales que han determinado por especialistas policiales que hay un potencial peligro después de lo que se ha sufrido en esa región, es que yo la verdad es que no tengo palabras. Lo único que se me puede ocurrir es la politización llevada al extremo del ridículo. En definitiva, ¿por qué? Porque a lo mejor quizás, esto ya es opinar, porque sea la Policía Nacional la que haya efectuado la detención y no los Mossos. Esta puede ser una explicación, porque llegan hasta tal nivel de
perdona la palabra, de idiotez, que hasta puede ser esto un motivo. Otro motivo no quiero pensar que exista algún tipo de relación, porque fotos con políticos sí que he visto de esta persona, he visto fotos con políticos catalanes. Por tanto, no quiero pensar que hay otro tipo de influencia, porque desde luego, si hay otro tipo de influencia, quedan en lugar de esa ridiculez que están realizando en este momento. Otra de las cuestiones de actualidad, pues evidentemente, y por desgracia, es los índices de criminalidad. Es decir, tenemos dos grandes ciudades en España, Barcelona, Madrid, y desde luego hay un claro contraste entre los índices de criminalidad en Barcelona y los índices de criminalidad en Madrid. ¿Por qué es? ¿Qué ocurre? Es decir, ¿es que son mejores los policías en Madrid, son peores en Barcelona, o es que realmente hay una cuestión política por detrás? Desde luego que si mira las explicaciones en cuanto a los índices de criminalidad, pues obedecen a varios factores. Uno de ellos son políticos, sociológicos y desde luego policiales. Los políticos tienen una importancia tremenda, tienen una importancia brutal. En un mismo país, que los índices de delincuencia en Barcelona, una ciudad con bastante menos habitantes que Madrid, sean superiores, llama muchísimo la atención. No es que nosotros seamos más eficaces, hablo de la Policía Nacional, de los Mossos de Escuadra, que es lo que los que están allí realizándose. No, yo creo que todos somos iguales en ese sentido. Por tanto, vamos a hablar de factores políticos o de factores sociológicos que favorecen pues esos índices de delincuencia. Uno de ellos, por ejemplo, es el que acabamos de comentar en la anterior noticia, sí. Que los políticos se pongan a favor de un presunto delincuente realiza un efecto llamada a otros delincuentes. Otros que ven que en Cataluña precisamente no hay una condena social, una repulsa ni social ni política a este tipo de actividad. Es uno de los factores que pueden obedecer o que obedecen a que en Barcelona exista bastante más índices. Y para dar datos, porque hace poco se enfadó el secretario de Seguridad, de Seguridad del Ayuntamiento de Cataluña, el encargado de la seguridad del Ayuntamiento de Cataluña. Claro, cuando le dan los datos, cuando le haces el contraste, y encima Madrid tiene bastantes más habitantes, pues es que son datos muy objetivos. Y podemos hablar, por ejemplo, de hurtos. Estoy hablando del año 2020, el año pasado. Hurtos en Barcelona, 54.000. En Madrid, 50.000. Bastantes menos. Y Madrid tiene bastante más población que Barcelona. Contra la libertad sexual. 877 delitos contra la libertad. Esto es una barbaridad, un 60% de aumento. Delitos contra la libertad sexual, 807, casi 900 delitos en una ciudad como Barcelona durante un año. En Madrid, con bastante más población, casi la dobla, más o menos. Homicidios en Barcelona, 8 homicidios en el año 2021. Claro, pero escondemos las 34 tentativas de homicidio que se produjeron en Barcelona. Robos violentos, 10.500 en Barcelona frente a los 6.000 de Madrid. 10.500 a los 6.000. Por tanto, la seguridad es patente en Barcelona. La seguridad obedece, repito, a criterios políticos, a criterios sociales. Y una palabra que utilizan unos compañeros míos que hablan de la democratización de la delincuencia. En definitiva, se empieza a aceptar en una sociedad la delincuencia como algo normal. Y al final pasa lo que puede empezar a pasar y lo que está pasando en Barcelona, que existan zonas donde los delincuentes acampen a sus anchas. Yo he visto, y desde un punto de vista de la seguridad ciudadana, he visto cosas bastante alarmantes. Por ejemplo, lo que vimos en las fiestas de la Merced hace escasamente un mes en Barcelona. Las fiestas acabaron con saqueos y vandalismo. Eso es un virus. El mayor virus en cuanto a seguridad ciudadana es que una fiesta en saqueo. Un saqueo es una serie de delincuentes organizados que se dedican a reventar, a robar impunemente, con la mayor naturalidad tiendas y demás. Bueno, pues acabaron en saqueos. Los altercados también que vimos, las manifestaciones que vimos del 1 de octubre, acababan en saqueos. Eso es lo curioso. Ahí hay una enfermedad que como no se ponga remedio, vamos a dar como una ciudad perdida, como una ciudad tercermundista. Y desde un punto de vista de la seguridad ciudadana empieza a serlo.
Y para concluir, Serafín, esto ya es de agárrate, es decir, de agarrarse al sillón, a la silla donde nos estén viendo. Es decir, guardias civiles sin ropa para invierno, para afrontar el invierno, e incluso han creado como una especie de Wallapop, ¿no? Para guardias civiles de diferentes, bueno, pues lugares, pues puedan vender, comprar o regalar o eso, intercambiar ropa, porque es que no, el gobierno, pues el Ministerio de defensa, pues no le compra ropa a la Guardia Civil para poder afrontar el invierno. Eso sí, para poder comprar iPhones de última generación, 1 millón y pico de euros, para eso hay dinero, ¿no? Para luego darle al otro hay dinero, para hacer los presupuestos más claros de la historia hay dinero, pero para ropa, para guardias civiles, para pasar el invierno, no hay. Sí, esto es algo que se le debería caer la cara de vergüenza a nuestros hijos, en este caso a todo el Ministerio del Interior, que ha obligado a los guardias civiles a organizarse en una especie, como lo has dicho además, en una especie de mercadillo, en una especie de Wallapop, en una especie de red social, que han creado precisamente para conseguir prendas, esto es así, para conseguir prendas para el invierno. Son 300, ahora mismo me parece que hay, la última vez que los miré, 300 agentes de la Guardia Civil de Tráfico, que conducen muchos de ellos en moto y necesitan esas prendas de abrigo. Pues bien, como no tienen repuestos de prendas de abrigo, no han tenido que utilizar la imaginación. Es vergonzoso, pero es así, utilizar la imaginación y tratar de conseguirlas a través de esta especie, vamos a llamarlo Wallapop, vamos a especie de cadillo entre ellos. Oye, mira, tienes un chaleco de la L, pásamelo por favor, si no te vale, si ya has dejado el servicio, o pásame un casco. La verdad es que es tremendo que en un país, antes hablaba de Barcelona como una ciudad que empezaba a ser, desde el punto de vista de la seguridad tercermundista, y desde el punto de vista también de la seguridad, la Guardia Civil en este caso tiene visos de tercermundista, en el sentido de que no recibe los necesarios y tiene que recurrir, es que es vergonzoso, tiene que recurrir a esta especie de mercadillo para conseguirlos. Qué fuerte. Serafín Giraldo, un placer. Muchas